La existencia de tantas religiones y la creencia de que todas las religiones indudablemente conducen a Dios confunde a muchos que realmente están buscando la verdad acerca de Dios, dando como resultado que la gente alce sus manos en frustración ante el reto de conocer con certeza la verdad absoluta sobre esta materia. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas preocupaciones en relación a una fe religiosa? Ese es el tema del día de hoy. En la Biblia habla verdades para el tiempo del fin. ¿Por qué tantas religiones? Bienvenidos. Muy bienvenidos amigos a este nuevo encuentro con Verdades para el Tiempo del Fin, el programa que presenta para usted las verdades bíblicas para nuestros días. Estamos recibiendo cada día nuevas solicitudes de los materiales gratuitos que la red de comunicación Nuevo Tiempo ha preparado especialmente para usted. Ingrese usted también a nuestros sitios web y solicite el suyo. Puede hacerlo en www.estudialabiblia.com y www.labibliahabla.com. También, si lo desea, puede escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o puede llamarnos por teléfono a los números que aparecerán en su pantalla. Y así usted también podrá estar disfrutando de la lectura de estas revistas que en un momento se las presentamos. Ellas son la guía de estudios de la Biblia, La Biblia Habla, la revista Verdades para el Tiempo del Fin y también la revista de consejería familiar, Familia Feliz. Hoy seremos deleitados con la voz de Rodolfo Vázquez, quien interpretará Campeón de Amor. Y seguidamente, el pastor Moisés Rivero presentará el interesante tema titulado ¿Por qué tantas religiones? Continúe con nosotros, que estamos iniciando Verdades para el Tiempo del Fin. Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien
Fraternales saludos, apreciados televidentes. Estamos comenzando un nuevo tema el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora Sonia, por compartir las noticias y los materiales que sin duda usted puede recibir de manera gratuita. Una de las preocupaciones que tenemos es conocer y saber en relación por qué tantas religiones. La ocupación alemana, que se extendía a sus vecinos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, provocó en Italia el surgimiento de un movimiento de resistencia llamado partigiano, o también conocido como Pridgiani. Este movimiento estaba compuesto por personas de diferentes clases socioeconómicas, con diferencias políticas o culturales, pero con un mismo deseo: defender su patria, su familia de un enemigo en común. El término partigiano significa de parte de. Estas personas se unieron formando un ejército irregular desde el punto de vista militar, pero con un mismo sentir: expulsar al enemigo. Hasta hoy en día, en este país europeo, se mantiene viva la imagen y el legado de lealtad dejado por los combatientes partigianos, tanto así que cuando entre dos amigos desean confirmar su lealtad, se dicen siamo o non siamo partigiani. En otras palabras, somos o no somos partigianos. ¿Saben, apreciados televidentes? Hay centenares de diferentes iglesias que sostienen diversas enseñanzas y todas se consideran la Iglesia de Dios. ¿Puede ser esto verdad? ¿Puede ser que dentro de todas las diferencias que presentan, todas sean la verdadera Iglesia de Dios? Del texto que el apóstol Pablo nos dejó en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice que la Iglesia de Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Así podemos concluir que la Iglesia de Dios es aquella que estudia, enseña y practica la palabra de Dios. Saben, apreciados amigos, la verdad es el factor más importante. Dios la coloca frente a nosotros. Veamos algunos pensamientos importantes. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, es que no les ha amanecido. Isaías 8:20. En otras palabras, sin la luz que brinda la palabra de Dios, no llegaremos al pleno conocimiento de la verdad. Ahora bien, ¿cómo reconocer la verdadera iglesia? ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? Seguramente usted se ha hecho esta pregunta. Muchos se hacen esa pregunta. En algún momento en mi experiencia cristiana también me hice esa pregunta. En Apocalipsis 12 encontramos tres principios muy importantes, tres principales símbolos. Una mujer vestida de sol, en primer lugar. Esta mujer, caracterizada por su pureza, es el símbolo de la Iglesia de Dios. El libro de
Apocalipsis dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Este pensamiento está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Frecuentemente en las Escrituras la palabra mujer representa a la iglesia. Y usted va a encontrar acerca de ello en Jeremías, por ejemplo, capítulo 6, versículo 2, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. El sol representa la luz del Evangelio, con el cual la iglesia fue vestida en el primer advenimiento. Tan solo para recordar un pensamiento de 1 Juan 2:8, 1 Juan 2:8, dice, otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. 1 Juan 2:8. La luna es el símbolo de las figuras del Antiguo Testamento que señalaban el ministerio de Cristo, y las 2 estrellas, los 12 apóstoles. Pero también aparece en esta imagen, en este símbolo, un dragón rojo. La Biblia dice, y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, Apocalipsis 12:3. En el versículo 9 encontramos que este dragón representa al enemigo de Dios, quien está operando mediante agentes humanos. Específicamente, en el momento en que Juan escribió, ese agente era Roma pagana. Quiero decirles que más adelante la palabra de Dios en Apocalipsis dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, ¿escuchó hablar? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis 12:9. Hasta aquí, apreciado telespectador, es muy importante entender entonces que la mujer vestida de sol representa a una iglesia pura, a una iglesia sin mancha. El dragón es el enemigo atacando, colocando filosofías, elementos fuera de la palabra de Dios, de manera que el enemigo quiere confundir a las personas. Pero también hay un tercer elemento muy importante. Un niño varón que estaba por nacer, dice Apocalipsis. Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. En otras palabras, aquel niño, aquel hijo varón, representa al Señor Jesucristo. Durante siglos la iglesia del Antiguo Testamento había esperado la llegada del Mesías, y su llegada fue el nacimiento de un frágil bebé que fue muy odiado y atacado por Satanás. ¿Saben? Estas señales, sin duda, que identifican a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, son muy importantes y hay que entender y reconocer. Son señales portentosas que hablan de algo muy importante para nuestro planeta, para usted y para mí. ¿Saben? La palabra de Dios dice que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Este pensamiento sublime está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Este versículo presenta 3 señales que identifican con absoluta certeza a la iglesia del tiempo del fin. Y una vez más, yo quiero hacer hincapié en este pensamiento, porque es muy importante. Permítame leer usando la pantalla. Entonces el dragón se enfureció ¿contra quién? Contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los demás descendientes de la iglesia, sin duda, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo está muy enojado contra quienes guardan los mandamientos. El enemigo de Dios está enojado contra el remanente, es decir, los demás descendientes de la iglesia. Este remanente o iglesia verdadera del tiempo del fin debe mantener las características de la iglesia primitiva, es decir, que la verdadera iglesia debe ser como la iglesia fundada por Cristo y los apóstoles. Por lo tanto, sus enseñanzas deben estar plenamente de acuerdo con la Biblia, única norma de fe del cristiano. Repito, querido, única norma de fe del cristiano tiene que ser la palabra de Dios. Durante varios periodos de la historia, el dragón persiguió aquello que seguía las enseñanzas de la Biblia. Quiero decirles que muchos fueron muertos por causa de su fe, pero a pesar de esto, los cristianos permanecieron firmes. Los que dieron la vida a causa de Cristo fueron sustituidos por otros igualmente leales. Satanás entendió que no podría destruir a la iglesia leal a la verdadera de Dios por medio de la violencia. Entonces resolvió utilizar otro método: actuar en silencio y trabajar desde adentro, como lobo vestido de oveja. Su táctica colocó a la iglesia en un gran peligro. Y así el Estado, en tiempos del emperador Constantino, se unió a la iglesia para acabar con la persecución. El Estado aceptaría el cristianismo, pero la iglesia debía aceptar el ingreso y adoptar ciertas prácticas paganas. Entonces la concesión fue un arma más eficaz que la muerte. La verdad se manchó con el error y los creyentes dejaron de obedecer la verdad de Dios expuesta en su palabra por enseñanzas adquiridas del paganismo. Apreciados amigos, entró oscurantismo en el tiempo, en la antigüedad. Este fue un peligro, un veneno mortal, en contraposición con lo que a partir de ahí comenzaron a seguir las enseñanzas y tradiciones humanas. La iglesia de Dios fue, es y será aquella que guarda los mandamientos de Dios. Quiero decirles que la iglesia de Dios en el tiempo del fin tiene el testimonio de Jesús. El enemigo de Dios está enojado contra el remanente. La iglesia de Dios fue y será aquella que guarda todos los mandamientos de Dios. Pero saben, la iglesia de Dios en el tiempo del fin tiene el testimonio de Jesús, dado a través de los profetas. Acerca de esta salvación han inquirido, investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas.
Esto se encuentra en 1 Pedro 1:10. Este término bíblico, testimonio de Jesús, identifica del don de profecía que ha permitido a los santos hombres de Dios producir los sagrados escritos bíblicos, como se nos refiere en 2 Pedro 1:21, que jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este método también es usado por Dios para guiar a su iglesia en el tiempo del fin. Mi amigo, la iglesia de Dios en el tiempo del fin, siendo que es viva y vivirá en la última fase de la historia de este mundo, es la iglesia que proclamará a toda la humanidad el último mensaje divino. Será aquella iglesia que llevará el evangelio eterno a todos los seres humanos. Y este evangelio del reino, dice Mateo 24:14, será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la raza y luego vendrá el fin. Este término evangelio es el mismo, incambiable. Evangelio presentado a Adán, Abraham, José, Daniel, Pedro, Pablo. Es la eterna noticia de que Cristo es nuestro Salvador. Es el mensaje centrado en Cristo que destaca que Él es el portador de nuestro pecado, nuestro sumo sacerdote, nuestro único pan de vida, nuestro único Salvador. Querido telespectador, en la parábola del pastor y las ovejas, Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, dice Juan 10:27. En la Segunda Guerra Mundial, personas de diferentes ideas y situaciones se unieron para formar un único ejército para desterrar el enemigo. Hoy Jesús, general del ejército de resistencia contra el pecado, está llamando a todos los que desean estar de parte de la verdad, a todos los que quieran ser partigiani de la verdadera iglesia para unirse a Él y formar un solo ejército, un solo rebaño, que será el vencedor en este conflicto entre el bien y el mal. Jesús hace una invitación a cada ser humano. El Señor dice con amor, con cariño, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. A cada uno de nosotros, a mí y a usted, nos toca aceptar o rechazar la invitación de Jesús. De ser parte de su rebaño, de su ejército de resistencia, para desterrar al enemigo y al pecado, de parte de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. En este momento quiero invitarle para orar y agradecer a Dios por este día, por esta oportunidad, para no olvidar sus enseñanzas. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu santa y bendita palabra. Acompáñanos. Haznos entender, Padre eterno, estas verdades asombrosas para aferrarnos de ti, nuestro sustentador y vida. Y sobre todo, Señor, permitir que las enseñanzas de la palabra tuya puedan persuadir nuestro corazón. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.